Domínguez le había encomendado a Infantino que se metiera en el medio de toda esta negociación y de todo este tema para tratar de liberar a los jugadores para los 10 países, para que no hubiera ni ventajas ni desventajas, porque hablemos claro, no sé, salvo alguna excepción, yo creo que Bolivia tiene el 90% de sus jugadores en su país, pero los otros 9, la mayoría de los planteles, tenemos a los jugadores jugando en Europa. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al ángulo! El aniversario de la continuidad de Gareca es, por supuesto, es una noticia. Si alguien se hubiera animado a decir que Gareca iba a durar tanto tiempo. Para empezar, cuando se le trajo, se hablaba más de Qatar que de Rusia. Por lo menos, y era un discurso poco creíble, ¿no? Porque romántico y teórico. Exacto, buenas palabras. Porque creer en el largo plazo en el Perú era utópico, ¿no? Pero bueno, en este caso ha sido el largo plazo porque se dieron los resultados inmediatos, ¿no? Igual creo que si no hubiéramos clasificado y quedándonos con lo cerca que estuvimos de clasificar, se hubiera sostenido el proceso. Pero no sé si con la fuerza que se sostiene hoy en día a pesar del mal inicio, ¿no? Pero parte del discurso de Qatar era el discurso que exigía el contexto, ¿no? Se pedía a gritos proyectos y bueno, ofrecían discursivamente, teóricamente y románticamente Qatar 2022 para de alguna manera cubrir esa necesidad de que se estaba pensando en un proyecto. Pero la realidad yo creo que era distinta. No, pero también era claro, o sea, lo que pasa es que tú anuncias que viene Gareca en el 2015 y si le tirabas en el discurso la responsabilidad de ir al Mundial era poco creíble, como dices tú, pero además era una manera de curarse en salud, porque claro, decías, no, lo traigo para Qatar, así que no me digas nada si no voy a Rusia. Pero además un poco así, pero era además, para exponer y para que la gente no se ilusione con el plan ideal, ¿no? Pero también es cierto que era una coyuntura muy especial porque era la primera vez que venía un técnico en una federación post Delfino Burga. O sea, y eso había pasado un montón de tiempo, el año 91, 92. O sea, era la federación de Edwin Oviedo. Entonces estaban tratando de dar un mensaje distinto al que se habían dado en los procesos previos de inicio de clasificatorias. Todos con muy buenos técnicos, ¿no? Oblitas, Maturana, Autori, en su momento Chemo y Marcarián. Más allá de que algunos no terminaron la eliminatoria, pero en general técnicos que cuando empezaron la eliminatoria generaban una ilusión muy grande de poder clasificar. Esta vez se bajó un cambio a esa ilusión, había una Copa América de por medio, y bueno, de ahí vamos a entrar mucho en la historia, no me voy a mandar el discurso entero yo solo, pero digamos, había también una explicación del lado de la federación y había una figura que antes no existía, porque antes existían las famosas comisiones, que era una desgracia, que estaban integradas por presidentes de clubes, que se hacían cargo de los éxitos pero no de los fracasos, y se cambió esa figura hacia el director deportivo, que fue la presencia de Oblitas, ¿no? Ahora, bueno, ya que están hablando, permíteme, José, para introducir el tema, ya que están hablando de eliminatorias hoy denominadas clasificatorias, no sin antes preguntarte, Pedro, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Va bien la cosa? Perfecto. Es que había saludado a todos, ¿no te había saludado a ti? Ah, no, pero yo te interrumpí. Está todo bastante bien. Importante que digas clasificatorias, ¿ah? Por eso. Porque el otro día me metí en una discusión con alguien que se puso pero terco, necio, decía, no, son eliminatorias y ustedes las están vendiendo como si fueran... Amigo, se llama qualifications. Es clasificatorias. Métetelo en la cabeza de una vez por todas. Escúchame. No entiendo, de verdad. Mundial o Copa del Mundo. ¿Ah? Se llama... Mundial o Copa del Mundo, lo mismo. Es diferente. ¿Mixto, es diferente, ¿eh? ¿Mixto o, o blindado? ¿Ah? No, esa es otra pregunta que te voy a Tú quieres ponerle connotación a que tú estás enfocándolo desde el mérito, no desde el demérito. El oficial es qualifications, punto. No me vengan ahora con eliminatorias. Listen to me, Claro, qualification. ya está. Gracias, Qualification, not anymore, Lo que pasa es que se le no. dijo eliminatorias durante mucho tiempo. Marcarián fue de los primeros que le quiso cambiar el nombre en base al argumento que dejó José. En base a ese argumento, yo creo... No es necesariamente a la etimología. No, en base a mejor dicho, en base al argumento que tú dices del positivismo, de mirarlo claro, como, no es como algo por el anglicismo, sino claro, pero estaba también basado teóricamente en ese punto. A la FIFA lo llama así. Entonces, música de polémica porque arrancamos... A Daniel lo empezaron a criticar porque Daniel era el primero que empezó a decir clasificatorias y decían que era... Lo que pasa es que hoy día nadie se acuerda cuando lo criticaban a Daniel. Música de polémica porque arrancamos con ese tema debido a que
se pone difícil la situación de la próxima fecha doble para todos los países debido a las decisiones que se están tomando por el contexto de esta pandemia en países europeos. Al parecer va a ser complicado poder traer a los jugadores que militan, por ejemplo, en la Premier para algunos países. Sin duda es una desventaja más para unos que para otros, ¿no? Y por eso el día de hoy vamos a conversar con una voz autorizada, un periodista uruguayo reconocido, Rodrigo Romano, está con nosotros enlazado en una llamada y a quien le doy la bienvenida aquí al ángulo. Rodrigo, buenas noches. Franco te saluda. Buenas noches, Franco. Un abrazo para todos ahí. Un placer poder charlar con ustedes. Y bueno, antes de meternos en el tema, un poco refrescando la memoria, hacía el ejercicio mientras ustedes hablaban de la llegada de Gareca hace 6 años a Perú, que fue tan exitoso y que es tan exitoso porque lo devolvió a un mundial después de 36 años. Como dato les digo que el próximo sábado, 7 de marzo, van a ser 15 años que el maestro Tavares está al frente de la selección uruguaya. Asumió el 7 de marzo del 2006, dirigió su primer partido, en realidad del segundo ciclo, porque el maestro había sido el DT de Uruguay a final de la década del 80 y dirigiendo el Mundial de Italia 90, pero en ese 2006 él firma el contrato el 7 de marzo, dirige su primer partido el 21 de mayo en Estados Unidos frente a Irlanda y empieza todo el proceso para el Mundial de Sudáfrica casi 4 años antes de que se disputara el Mundial de Alemania. Tavares ya estaba trabajando para el Mundial de Sudáfrica y el sábado que viene van a ser 15 años que está al frente de la selección. Qué gran dato, ¿eh? Qué buen dato. Y te digo, Rodrigo, ¿por qué? Porque en los últimos días... ¿Quieres apuntar algo, Solamente Michael? una pregunta, Rodrigo. Te saluda Michael. ¿Ya es el técnico a nivel de Gracias, selecciones ¿cómo con más partidos dirigidos en la historia? Si no es el primero, es el segundo. Sí, Tavares es el primero. Tavares es el primero. Mira, Tavares es el primero. mira, Sí, antes... Tavares es el primero con 207 partidos son los que tiene al frente y eso que no se le computan 4 de una suspensión que él tuvo, si se acuerdan, después del incidente de Harry Cavani en la Copa América del 2015. Claro. Tavares queda al margen de los primeros partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia y más allá de que él los prepara, no los puede ejecutar los partidos. Por eso la FIFA no se los computa, sino tendría 4 partidos más. Mira, te decía lo del dato que habías... Que justamente acabas de comentar, es tan importante para nosotros porque en las últimas semanas o en las últimas temporadas en este programa, arrancando un poco con la distensión, siguiendo por este camino que vamos a dejar el tema para más adelante, en este programa la trayectoria de los periodistas se ha puesto siempre sobre la mesa. Por aquí alguno de ellos mencionó que lleva ya 27 años de periodismo deportivo. Yo quería arrancar contigo con esta pregunta. ¿Cuántos años llevas tú ya de periodista, Rodrigo? Los mismos, 27. Mira qué coincidencia, oye. ¡Uruguay nomás! Uruguay nomás. Bueno, te presento justamente aquí a gran Pedro García. Estamos con Rodrigo Romano, periodista uruguayo. Pedro, justamente, mira la coincidencia para arrancar el tema. Hola, Rodrigo. De repente te acuerdas de mí. Estuvimos en Montevideo alguna vez. Sí, claro que sí. Mira, cada vez que ustedes me llaman de Perú, es irremediable acordarme de Daniel. Es imposible que el recuerdo de Daniel no me venga a la cabeza porque incluso tengo muy presente la última vez que nos vimos en Montevideo, que fue previo a ese partido que Uruguay terminó goleando a Perú y después otro encuentro que Uruguay le gana medio apretado también al conjunto incaico, pero me acuerdo perfecto de la fecha de su fallecimiento, que fue un 19 de febrero, así que lo tengo muy presente a Daniel Peredo, pero súper presente. Y a ustedes también, a cada uno de ustedes también. Gracias, Rodrigo. Escúchame, hablando de todo un poco y en materia de lo que se ha conocido a nivel Conmebol, ¿qué crees que pase con los uruguayos que juegan en Europa? ¿Qué cosas se comenta allá? ¿Qué expectativa hay? Porque yo me enteré que, por ejemplo, la selección uruguaya iba a sacar una lista de reservados, o sea, de jugadores que iban a quedar atentos a cualquier eventualidad de que de Europa no pudiesen venir los que Tavares inicialmente llama habitualmente.
Bueno, lo pongo un poco en tema al respecto de esto. Las restricciones que se están manejando por parte de AUF vienen desde Gran Bretaña, desde el Reino Unido, es decir, la Premier, la Liga Escocesa, el fútbol de Irlanda y el país de Gales. Particularmente Uruguay, en esta doble fecha FIFA que nosotros jugamos con Argentina en Santiago del Estero y recibimos a Bolivia, hay un jugador que podría estar involucrado, que es Edinson Cavani, pero no lo vamos a tener porque está suspendido. Entonces, en este caso no existe ese problema para Uruguay. Sí puede llegar a existir si España también cierra su frontera para los jugadores, o sea, para sus habitantes, para los residentes, porque nosotros en España tenemos la gran base de la selección, está en España, con el Atlético de Madrid, por ejemplo, con Luis Suárez, con Josema y con Lucas Torreira, tenemos a Federico Valverde por el lado también del Real Madrid, más todos los uruguayos que están en el Getafe con Arambarri a la cabeza. Por ahora la AUF tiene solamente la notificación de que el Reino Unido complicaría un poco la salida de sus jugadores, porque además la FIFA le dio libertad a determinados países que si tienen que prestar a los jugadores y al volver los mismos tienen que hacer una cuarentena mayor a 5 días, la obligatoriedad que está estipulada en el reglamento FIFA queda de lado. Entonces es un arma de doble filo más allá de la coyuntura del mundo del tema de la pandemia. Ahora, con respecto a la lista de reservados, eso es así. A mí me dio el dato en el día de ayer Mario Rebollo, el ayudante del maestro. La lista nuestra va a salir entre jueves y viernes. Generalmente está en 24 o 25 jugadores reservados, que después se están confirmando más o menos unos 21 o 22. Yo creo que vamos a andar cerca de los 30. ¿Por qué? Hay dos temas. El tema del COVID, porque vos traes a los jugadores, los haces cruzar el océano, llegan a América, se tienen que hacer un hisopado, tienen que pasar por diferentes pruebas, y a Uruguay ya se quemó con leche en noviembre, ¿no? Tuvo un brote dentro de la concentración, y muchos jugadores quedaron al margen, por ejemplo, del partido con Brasil. Fue entre partido y partido. Cuando volvieron de Barranquilla, muchos volvieron contaminados, y Uruguay no los pudo utilizar. Así que por ahí son las novedades que tiene la selección nacional de cara a los partidos de marzo. Rodrigo, Diego Rabagliati, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Claramente el gran perjudicado con lo de la Premier es Brasil. Es el equipo que más futbolistas tiene. Y el peso de Brasil en Conmebol hoy día es muy, muy fuerte. Nosotros lo vivimos en carne propia con el arbitraje de Bascuñán. ¿Brasil va a permitir jugar sin todos los de la Premier o es una opción que armen una burbuja en Europa? Yo lo que tengo entendido y lo que leí, yo leo mucho permanentemente la prensa de todos lados, y había salido un artículo el viernes pasado en Globo Esporte, que es un diario que está permanentemente online con las noticias deportivas y maneja mucha información de la selección brasileña, que Brasil es tratado de pies y manos por este tema. No puede hacer mucho, porque esto sobrepasa el tema fútbol y el tema deporte. Esto es una medida del Reino Unido a nivel país, producto de las diferentes cepas que han aparecido del coronavirus. Por supuesto que Brasil tiene un enorme plantel y una enorme cantidad de jugadores en el mundo. Ahora, los que juegan en la Premier son pesos pesados. Nombro uno solo, Gabriel Jesús, que es el actual goleador, por ejemplo, del Manchester City. Si no los dejan salir, no va a haber otra que así se tenga que acomodar a estas reglas. Ojo, hace unos 10, 15 días esto se terminó de surcir y se terminó de arreglar por parte de Infantino, porque Domínguez le había encomendado a Infantino que se metiera en el medio de toda esta negociación y de todo este tema para tratar de liberar a los jugadores para los 10 países, para que no hubiera ni ventajas ni desventajas, porque hablemos claro, no sé, salvo alguna excepción, yo creo que Bolivia tiene el 90% de sus jugadores en su país, pero los otros 9, la mayoría de los planteles, tenemos a los jugadores jugando en Europa. De acuerdo. Ajá, permíteme, Michael, solo quería precisar una cosita rápida, porque digamos que la solución o la elección de alguna de las propuestas para solucionar este problema se estaría dando tras una reunión de los dirigentes de Conmebol con Infantino, si es que no me equivoco, este jueves en la mañana. ¿Qué sabes de eso, Rodrigo? Sí, es correcto. Hay una reunión vía Zoom el jueves a la mañana, donde aparentemente Domínguez le va a confirmar a los 10 presidentes
de las federaciones, que el tema está arreglado y la fecha se va a jugar. Fíjate que estamos hablando de jueves, el jueves es 5, ¿no? Sí. Sí. El jueves es 5 y la fecha comienza el 25, es decir, 20 días antes, con la logística que requiere traer jugadores de diferentes partes del mundo. Pagarles una clase ejecutiva en un avión, todas las logísticas y las burbujas que hay en las concentraciones producto de la pandemia. Este no es un tema fácil. Yo sé que hubo un tiro y afloje, por ejemplo, entre UEFA y Conmebol, porque UEFA lo que pretendía para estar del lado del famoso G14, los 14 equipos más grandes del fútbol europeo que no querían seguir a sus jugadores más allá de la obligatoriedad, UEFA en un momento le planteó a la Conmebol de que las primeras fechas el tema de la eliminatoria se jugaran en Europa. Y también tengo el dato, porque me lo pasaron desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, que países como Ecuador, como Bolivia, se negaban, por supuesto, a perder la localía, por ejemplo, en el tema de la altura. Argentina lo mismo, Brasil lo mismo. Ahora, si esto se agrava, que yo no creo, porque vamos en vía de que esto se arregle con la aparición de las vacunas en diferentes países, pero si esto se llega a agravar, si aparece una cepa que complica el mundo entero, ¿qué va a pasar con la eliminatoria? ¿Cómo se termina la eliminatoria? ¿Cada uno con los jugadores de cada país? O sea, es muy difícil, está todo muy entreverado. De acuerdo. Rodrigo, para seguir un poquito la línea de lo que planteaba Diego, y tú dejaste una frase que me dejó pensando, y fue: Brasil se va a tener que adaptar a lo que ocurra. En caso el único país que se niegue a ceder a los futbolistas sea Inglaterra, con lo cual el más perjudicado sería Brasil, ¿Brasil se tendría que adaptar o ves a una Conmebol tambaleando y adaptándose a Brasil? No, yo creo que Conmebol en este caso no tambalea y voy al mismo argumento que usé en esa respuesta. Porque esto no es un tema de deporte, no es un tema de fútbol, es un tema de salud y de gobiernos y de naciones. Bastante ha hecho Conmebol para terminar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana del 2020 con un protocolo muy estricto. Además ahora lo ajustó tanto para Libertadores como para Sudamericana de este año. Suspendió los campeonatos juveniles sub-20 y sub-17. Yo creo que acá Brasil no va a poder hacer absolutamente nada. Puede patalear, puede gritar, puede hacer lo que quiera. Pero contra un gobierno, ¿qué va a hacer la Confederación Brasileña de Fútbol? ¿Se va a tirar contra el gobierno británico? ¿Contra Boris Johnson? Yo no lo veo eso. Claro. No, claro. Me refería más a un Brasil intentando que se postergue la fecha, que no se juegue a fines de marzo. No creo. Si se posterga es porque, es porque UEFA entiende que no va a liberar a los jugadores y capaz que Domínguez el jueves se comunica a todos los presidentes, muchachos, mira, acá Infantino no pudo hacer absolutamente nada y tenemos que postergar la fecha para el mes de junio. Pero otra cosa, este año vamos a jugar todas las selecciones, vamos a jugar 10 partidos de cara al Mundial de Qatar, de las clasificatorias. Si hay una doble fecha que no se juega, se va a complicar mucho. Claro. Porque ¿dónde lo ubican? Suponiendo que la Copa América siga en pie, se ha manifestado que sigue en pie. Yo quiero ver si se termina jugando en Argentina y en Colombia, en los dos países, como está el tema. Hay muchas puntas con respecto a esto. Claramente es político, claramente es de salud. Yo creo que la última punta y la menos importante es lo deportivo. De acuerdo. Sí, Rodrigo, ya con ese tema cerrado, cortito nomás. Hay mucha ilusión en la gente de la U con Hernán Novic. Cuéntanos un poquito con qué jugador nos vamos a encontrar. Bueno, Hernán es claramente ese 10 cada día va desapareciendo más en el fútbol o cada día va mutando, ¿no? El 10 como jugador, como característica, ha ido desapareciendo en los modelos tácticos y estratégicos en el mundo. Pero sí, si Universitario va a jugar con un 10, con un enganche, Hernán Novic es un jugador ideal para ese puesto, o quizás un media punta para acompañar a un 9 fuerte de área. Ese es el jugador que se va a encontrar Universitario. Acá pasó algo muy raro. Él venía del Sol de América de Paraguay, lo contrató Peñarol para terminar de jugar el Campeonato Uruguayo 2020, llegó bajo la conducción de Saralegui, jugó 10 minutos y dejó Peñarol. Una cosa muy rara.
dentro de una temporada tan atípica como ha tenido todo el continente y todo el mundo, ¿no?